Muy buenas noches, amada familia. Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio, la oportunidad de estar aquí una vez más juntos, en armonía, conectados para tener este tiempo, un tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, un tiempo para disfrutar juntos de la palabra del Señor. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están con nosotros. Si podemos encender sus cámaras solamente para saludarnos y de ahí continuamos. Ahí estamos viéndonos, un gusto. Ahí nos saludamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y qué lindo poderles ver, qué lindo poder eh, estar ahí conectados. Y estamos ahí todos juntos, listos, emocionadísimos para aprender, conocer y disfrutar, más que todo, como siempre digo yo, disfrutar la palabra del Señor. Y vamos a orar, vamos a iniciar con este tiempo especial en oración, un tiempo de la búsqueda del Señor, buscando su presencia. Y vamos a pedirle a nuestra querida hermana Kerly desde Guayaquil que haga una oración así cálida desde el Manso Guayas para nosotros. Y me alegro que ya esté mejor de salud y sabemos que Gracias. Dios nos protege. Mi querida Amén. Kelly. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor bendito, por tu gran amor y misericordia. Padre, por este tiempo que tenemos para aprender más de tu palabra, Señor. Que seas tú cada día poniendo en nuestro corazón ese sentir, ese deseo de conocerte, de buscar más de tu rostro, Padre. Gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor, del pastor Isaías, que seas tú también, Señor, bendiciendo su vida, Padre, y gracias porque tú también das, Señor, esa palabra por medio de él. Señor bendito, en tus manos ponemos este tiempo de principio a fin, Señor, y que todo, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, vayamos a aprender, no quede solamente, Señor, escrito en un papel, en letras, Señor, sino que también sea puesto por obra, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenidos a cada uno de los que se van poco a poco integrando ya con nosotros. Y ahora sí, como dicen, 2 cucharas de caldo, manos a la presa. Hoy vamos a estar estudiando, continuando nuestro estudio del la Besorá del Evangelio, para entender Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Mateo capítulo 21, los versículos 12 al 17 es el que vamos a estar nosotros meditando en esta horita. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Dice así el texto para que nosotros podamos leerlo. Dice el texto de la siguiente manera. Y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas o la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien, hemos venido ya haciendo un análisis, un estudio de todo lo que es el Evangelio de Mateo. Y ya tenemos una idea general de cómo estaba compuesto en aquel entonces todos los procesos religiosos. Entre ellos habíamos entendido que los saduceos que estaban al frente del templo propiamente dicho y los que dirigían al templo, venían de aquel grupo de los macabeos, aquellos que querían ser reyes, pero
cuando se encontraron especialmente con los sacerdotes levitas, los sacerdotes le decían que no puede haber un rey que no sea de la línea de Judá, de la línea de David. Razón por la cual los macabeos se levantan en contra de los sacerdotes que en aquel entonces estaban en el templo y les dicen, ok, hemos venido luchando, hemos venido peleando, hemos estado nosotros en guerra, hemos traído cierta libertad a Israel y tú nos dices, o ustedes nos dicen que no podemos ser rey. Eso es la línea de los macabeos. Entonces ellos dicen, muy bien, si no podemos ser rey, entonces nosotros vamos a matarles a ustedes. Y ahí se da justamente en el periodo de Hanukkah, como dice el doctor Mario Javier Sabán, se da una de las más grandes masacres en ese tiempo, matando a gran cantidad de sacerdotes levitas que eran los que cuidaban el templo. De ahí los que se libraron huyen al desierto en donde se desarrolla la parte de los esenios, ¿sí? Y conocemos también hoy por hoy a través de los estudios que llegan a Qumran y ahí había un grupo de estudiosos, analistas de la palabra de Dios y también de otros textos que se encontraban en las cuevas de Qumran. Hoy por hoy analizados y desarrollados dentro de el Museo del Libro en Israel, ahí encontramos todos los restos, los pergaminos que aparecieron allí en las cuevas de Qumran y especialmente quien lo trabaja ampliamente es el doctor Royman. Por si acaso, si desean indagar un poquito más acerca de las cuevas del Qumran, los escritos de Qumran, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez que esto sucede, una vez que esto pasó, que ya todos los sacerdotes levitas son quitados, son expulsados del templo, por así decirlo, establecen un nuevo sacerdocio y ese nuevo sacerdocio son conocidos como los saduceos, ¿sí? Dicen descendientes de Baruja, es algunos los que hacen referencia, otros dicen descendientes de Sadrach, pero hay que entender que los que realmente tenían la intención de ponerles ahí eran aquellos de la línea de los macabeos que querían ser reyes de Israel después de haberles librado, por así decirlo, al pueblo de Israel. Entonces ahí aparece este grupo de los saduceos. Y los saduceos viene a ser aquel grupo religioso de gran poder político, pero a su vez venían a ser aquellos que cuidaban todos los procesos religiosos, pero en la línea más política. ¿Qué quiero decir con ello? Si llegaba, por ejemplo, el César y le decía, ¿saben qué? Si ustedes están haciendo algún problema dentro de Israel a través del templo, ¿a quienes mataban? Eran a los sacerdotes, a los saduceos. ¿Sí? Entonces los saduceos hasta cierto punto también dependían del poder político del imperio romano. Entonces ellos estaban ahí por eso. Por eso hay algunos escritores o algunos historiadores que enfatizan que el sumo sacerdote, las vestiduras del sumo sacerdote eran llevadas hacia Roma, hacia el imperio romano. ¿Para qué? Para que cada vez que tengan una fiesta o cada vez que vayan a hacer algo especial, entonces iban una comisión con un ejército y llevaban las vestiduras del sumo sacerdote. Porque decían, si quitamos ese poder, las vestiduras del sumo sacerdote del pueblo de Israel, entonces no se van a levantar en contra de nosotros. Esto se va desarrollando, se va realizando en múltiples casos y es por eso que vemos un templo lleno de diferentes corrupciones dentro del mismo. ¿Por qué? Porque por un lado, no son los sacerdotes directos de los levitas los que van a estar en el templo en tiempo de Yeshua, tiempo de Jesús.
sino quienes van a estar durante ese periodo, durante ese tiempo, son aquellos sacerdotes puestos por aquellos, en este caso, de la línea de los macabeos. Recordemos que después de los macabeos vienen otros grupos queriendo tomar el liderazgo, y al final terminamos con un rey, y en este caso el rey es Herodes. ¿Sí? Que Herodes como tal eh, también tenía sus cucos, y eso estudiaremos en otro momentito, en otro tiempo, para entender la línea de nuestro amigo el rey Herodes. Ok, cuando nosotros vemos estas líneas, vemos en el templo un grupo que no solamente se daban a ellos mismos, llamados los saduceos, sino que también eran los que entraban en diálogos, en conversatorio con el Imperio Romano. ¿Qué sucedía? Para explicarles un poquito, les doy este contexto histórico para entender el capítulo 21 del 12 al 17. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que está pasando es que cualquier persona que decía ser Mesías, porque también ya habían aparecido el grupo de los fariseos, aquellos que hacían estudio de la Torá, estudio de la palabra, indagaban profundamente, y ellos expresan que se va a manifestar un Mesías, y empezaron a aparecer diferentes Mesías. Hasta en ese periodo de Jesús, algunos lo ponen 11 Mesías, otros dicen que había 23 Mesías aproximadamente aparte de Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Cualquiera que decía ser Mesías llegaba a los oídos de los saduceos inmediatamente llegaban o iban con el chisme, por así decirlo, a Roma. Entonces venían, como sabían que el Mesías iba a ser el rey prometido, el que se iba a levantar en armas para traer la libertad al pueblo de Israel, no les convenía ni al imperio romano ni a los saduceos que se levante un Mesías, porque si se levantaba un Mesías, el Mesías iba a decir, ¿saben qué? Ustedes no son sacerdotes legítimos del templo. Entonces, tanto los saduceos como los escribas iban a ser expulsados y se les acababa su beneficio en el templo. Nos damos cuenta el contexto, vemos, entonces todo giraba en un proceso de corrupción. Aparte de eso, ¿qué decían los fariseos? Los fariseos decían, ¿saben qué? Primero el arrepentimiento, después el sacrificio. ¿Qué decían los saduceos? Los saduceos, en cambio, decían, primero el sacrificio y después, si quieres, te arrepientes. Entonces, eso monopolizaba el poder, y aún el arrepentimiento y el perdón de pecados era monopolizado en el templo. ¿Por qué? Porque si una persona tenía 2000 corderitos, hablando, entonces tenía la oportunidad, el chance de tener 2000 pecados. Daba un corderito por cada pecado, entonces decía, ok, en este año puedo pecar 1000 veces y aún me queda 1000 corderitos para el próximo. Entonces puedo ir pecando de acuerdo a lo que yo tengo. Pero ¿qué pasaba con aquellos que no tenían nada? Entonces ellos, como no podían presentar el sacrificio, no podían presentar la ofrenda, entonces eran cortados. Me explico cuál es la situación. Es decir, que si usted no tenía los corderitos, no tenía ni para comprar los palominos, no tenía para, ni siquiera para lo que es la harina mecida, entonces usted, si moría, moría sin perdón de los pecados. Era todo un proceso, tenía que hacer Gilgul, el retorno de las almas que ellos hacían referencia, por lo cual había todo ese concepto, número uno. Número dos, para los saduceos no había resurrección, tampoco había Mesías. Entonces, si se levantaban los fariseos diciendo que hay un Mesías, porque ellos sí creían en Mesías, y había resurrección de los muertos, entonces esto ya era un choque religioso. Pero ¿quién estaba al frente del templo? No eran los fariseos, eran los saduceos. Me explico, la corrupción, la monopolización de todo estaba en manos
de los saduceos y los escribas. Cuando entendemos esto, ahora sí, con este contexto, vamos a ver este pasaje. Porque si no entendemos el contexto, no entendemos el pasaje. Una vez que ya hemos hecho un poquito amplio, un panorama general histórico de la realidad, veamos lo que dice el texto. Recordemos que él viene gritando Hosana, perdón, que la gente viene gritando Hosana al Altísimo porque él hace una entrada triunfal. Habíamos explicado la semana pasada acerca de lo que presenta Mateo, presenta a el asna en este caso con su pollino, que Jesús se sube a los dos, y ya explicamos todo eso la semana pasada en cuanto al símbolo que era presentado, ¿no? Y ahora sí, eh, disculpe la interrupción, perdón, la cita bíblica es Mateo capítulo 21, verso 12 al 17. Bienvenidos a aquellos que se están conectando en este momento, y que Dios les bendiga grandemente. Es un placer tenerlos a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Muy bien, cuando nosotros revisamos ya el texto, o habíamos visto, hay una entrada. El Mesías está ingresando. Ojo, peligro en los oídos de quienes, de los saduceos, de los escribas. Peligro para los romanos que estaban presentes en Jerusalén. ¿Por qué? Porque decían, si éste se levanta con gran poder, puede levantarse un grupo en armas, hay una guerra entre israelitas y los romanos. ¿Quiénes salen perdiendo todo su poderío? Los saduceos. ¿Y quién también está en peligro en ser destruido? El rey Herodes. Pero en este caso, los hijos del rey Herodes, porque ya había muerto Herodes el Grande. Recordemos esos pequeños detalles también. Muy bien. Cuando ya entendemos esto, miren lo que dice. Y entró Yeshua. ¿Entró dónde? ¿En qué lugar? En el templo de Dios. Ingresa al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, ¿sí? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Cómo se da la historia y por qué Jesús se enoja o por qué Yeshua llega a ese proceso de ver todo esto? Veamos cómo sucedía. Están los saduceos monopolizando todo el poder religioso dentro del templo. ¿Quieres ser libre de pecados? Tienes que presentar sacrificio. Pero hay gente que viene de lejos. Hay gente que probablemente han hecho su peregrinación durante semanas. Obviamente, llevar palominos, llevar sus corderos, etcétera, etcétera, a muchos les costaba. ¿Qué hacían? Llevaban el dinero, la bolsa de dinero para hacer compras. Y a su vez, si llevaban las palomitas, llevaban los corderos, llevaban los becerros, ¿quién tenía que revisar a ver si realmente eran dignos para el sacrificio? Eran los saduceos. Entonces, revisaban los sacerdotes saduceos y si decían, no, sabe que su cordero tiene una mancha o su cordero no es apto para el sacrificio, véndame el cordero. Entonces ellos le vendían el cordero, qué sé yo, véndame el cordero en $50. ¿Cómo 50? Vale 80, ¿no? Véndame para que pueda ir y comprar otro. Entonces decían, ok, le vendemos. Entonces de la misma línea estaban los vendedores, los cambistas y todos ellos, y vienen y dicen, queremos comprar el cordero. Eso está como ese jueguito del pollito. Te compro el pollito. Sí te vendo, sí te compro, etcétera, etcétera. Entonces se da ahí esa parte y dice, ok, le compro. Claro, él vendió a 50, podríamos decir, va a comprar en 50. Pero el momento de comprar dice, no, cuesta 150. Se estaban ganando más del doble. ¿Me explico cuál era el problema? El problema era un proceso de corrupción. Nosotros compramos a bajo costo y vendemos a alto costo. Entonces ese era el proceso de corrupción que se estaba dando. Y esto era bastante
duro, bastante fuerte, bastante delicado también. ¿Por qué? Porque estaban haciendo usura. Y esto es lo que va a decir libro de Levítico, libro de Deuteronomios, libro de Jeremías, libro de Isaías. Aún Malaquías hace referencia a que no hagas usura. Es decir, no pongas la fe como algo de compra y venta. Pero a ellos no les interesaban, realizaban esos procesos. Por eso cuando ingresa Yeshua, se enoja al mirar eso. Observa estos procesos de corrupción y lleno del ojo, empieza y vuelca todas las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, obviamente por el proceso de corrupción que había. Y el verso 13 nos dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Esta frase es bastante dura. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo? Ustedes son ladrones. Y al decirle eso, les está diciendo, ustedes merecen el juicio de Dios. Ustedes merecen que les caiga todo el juicio. Y si nosotros hacemos la revisión, si nosotros vemos, uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos es no robarás. Y si aquí le está llamando a uno ladrón, están rompiendo un mandamiento. Y si rompe un mandamiento, rompe todos los mandamientos. Entonces, ¿cómo creen que quedan los saduceos ante esta expresión? Los saduceos se quedan sin piso, se quedan sin base. ¿Por qué? Porque le están diciendo, ustedes dicen que a través del sacrificio van a librar al pueblo de pecados, pero si los pecadores son ustedes, porque han roto uno de los mandamientos. Y si rompen uno, rompen todos los mandamientos. ¿Ustedes creen que al entrar al lugar santísimo para hacer la presentación y recibir palabra de Dios, Dios les va a hablar a ustedes? Entonces, se dan cuenta que no era cualquier frase, no era cualquier palabra que está utilizando Yeshua, sino es algo que confronta a ellos, pero el pueblo que viene escuchando, el pueblo inmediatamente va a decir, wow, este nuevo pensamiento, esta nueva idea trasciende todo. Entonces, ¿por qué hemos estado dando animalitos y todo lo demás si estos han sido peores que nosotros? Hay usura, hay robo. Y aquí ya nos empieza a dar enseñanzas prácticas para nuestra vida, que en todo nosotros tenemos que ser justos y no intentar realizar usura de lo que nosotros realizamos, vendemos, compramos, etcétera. Es verdad, dentro de el mercado uno compra en cierta cantidad y lo vende en otra, sí, es verdad, pero no abusemos de eso para beneficio nuestro, sino busquemos la manera de que todo sea equitativo en el momento de compra y venta, venta y compra, ¿sí? Pensemos en eso el momento que nosotros realizamos. Uno, dos, es por eso que uno como pastor se pone las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, es verdad, pedimos como proceso dentro de los mandamientos lo que es diezmos y ofrendas. Pero ¿a dónde va esos diezmos y ofrendas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Que el pastor se compre un carro nuevo todo el año? ¿Cada año que pasa un carro? ¿O que compre un avión para irse a otros países porque necesito evangelizar y tengo que tener mi avión propio? ¿O utilizar eso para comprar mis mansiones? Estaríamos cayendo en la misma línea de los saduceos, rompiendo el mandamiento y trayendo destrucción al pueblo. Eso produciría esclavitud a la gente. Por eso hay que ser tan sabio y tan cuidadoso con los diezmos y ofrendas que ingresan a una comunidad. ¿Por qué?
Porque el momento que ingresa los diezmos y las ofrendas, en ese momento es para construcción del reino, para construir el reino. Por eso es 10, décimo, décima parte 10, y el número 10 es construir el reino, construcción del reino. Y si ingresa para construir el reino, ¿quién soy yo para tomar para construir mi casa? O comprar mi carro, hacer usura. ¿Me explico? Entonces aquí Jesús, Yeshua, ya ingresa directamente con el hachazo. Ingresa diciendo, hey, ustedes han estado robando, haciendo usura y haciendo lo que no tenían que hacer, por lo que declaran tanto la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, y lo que hacen referencia a los profetas. Pero ustedes lo han convertido, este lugar, en vez de ser un lugar de adoración, un lugar de venir para gozarnos, un lugar para disfrutar del reino, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Qué palabras tan duras. Y ahí es cuando uno tiene que preguntarse, vaya a ser que nosotros en algún área de nuestra vida también estemos cayendo en esa línea, pensando solamente en obtener riquezas y olvidarnos de que nosotros tenemos que ser parte de la construcción del reino de Dios. Por eso hemos hablado en varias ocasiones o hemos dialogado dentro de la comunidad que cuando nosotros damos un diezmo, estamos entendiendo el proceso de construcción del reino. Pero cuando yo no doy el diezmo, yo soy parte del proceso de, como no doy, porque yo digo, ok, no doy mi diezmo porque, qué sé yo, el pastor lo está utilizando mal. Y mejor que mi diezmo vaya para comprar alimentos y darle a una persona. Ahí está mejor. Yo sé que la persona está comiendo con mi dinero y por lo menos de esa manera yo veo el fruto. Ok, lo que usted está haciendo ahí se llama ofrenda. ¿Sí? Usted está dando de lo que nació en su corazón, ser de bendición. La décima parte, que tiene que ver con los diezmos, y hoy por hoy, incluso, de seguro habrán muchos que critican lo que yo estoy expresando, van a decir, pero en el Nuevo Testamento no hace referencia a los diezmos. Y yo voy a tomar textos bíblicos del Nuevo Testamento que dice Dios que sí hay que dar el diezmo. Tenemos un ejemplo claro en el cual dice que y ustedes diezman el eneldo y el comino, pero hacen esta otra cosa mal. Dice, cumplan esto sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin dejar de dar el diezmo. ¿Me explico? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos ya vivían esa realidad. Sabían, conocían. O sea, estaba de más nuevamente volver a lo mismo. ¿Sí? Pero explico este detalle porque también dice el texto en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice que por no guardar el mandamiento, yo me olvidaré de tus hijos. No obedecer el mandamiento, yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando hace referencia al mandamiento y el profeta está hablando a todo el pueblo, no solo habla de un mandamiento, sino habla de los 613 mitzvot, 613 mandamientos, que si usted le suma 6 más 1 más 3 nos da 10 mandamientos, que hace referencia que el mandamiento es la construcción del reino también. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el momento que yo transgredo el mandamiento de Dios, en ese momento dice que Dios se olvidará de mis hijos. Cuando dice Dios se olvidará de mis hijos, no es que ahora soy malvado, te doy el latigazo por no hacer esto o aquello, o cumplir el mandamiento y ahora sí te destruyo. No, no entendamos así. Sino, ¿cuál es el lineamiento? El lineamiento es que
Por más que usted intente enseñarle a su hijo la palabra de Dios, construir el reino en él, su hijo no va a escuchar. Se va a apartar, se va a alejar y va a cometer grandes errores. ¿Por qué? Porque su pensamiento está entenebrecido. Su mente está cegada, está oscurecido. Mientras más nosotros cumplamos los mandamientos que Dios nos establece, más libre será nuestra mente. Y si nosotros somos libres, nuestra descendencia nos observa y repite el patrón. Y nuestra descendencia serán libres y disfrutarán del reino. Por eso va a llegar el texto de Ezequiel, que va a hacer referencia, que ni el Padre ahora llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Es decir, hasta ahí llegó las maldiciones generacionales, por si acaso. Entonces, ¿cuál es la línea? Que ahora, ¿quién es responsable de su realidad espiritual? Es uno. Yo puedo ser guía para mis hijos, instrucción. Yo puedo llevarle a la oscuridad eterna, es decir, cueva de ladrones, o le puedo llevar a la luz, que en este caso vendría a ser disfrutar la salvación viviendo la palabra. Pero ya es decisión de quién, mío. Pero el momento que yo lo transmito, y si intento transmitir a mi hijo, que ya pasó los 12 años, se va a volver cuesta arriba, porque durante su niñez no vio el ejemplo en mí. Tenemos nosotros hasta los 5 años para trabajar en un niño para establecer los fundamentos éticos morales esenciales. Desde los 5 hasta los 8 años nosotros podemos imponerle para que aprenda. Podemos imponerle. Pero a partir de los 8 ya empieza cierta rebeldía. ¿Por qué? Porque ya empieza a preguntar y empieza el proceso de criticar. A ver, tú me dices esto, pero tú no lo haces. ¿Me explico la realidad? Entonces, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Pero cómo? Con nuestro estilo de vida. Eso es lo que dice. Si nosotros decimos, no, no hay que dar la 10ª parte a Dios, usted lo que está diciendo es, yo no voy a construir el reino. Eso es así de plan. Entonces, ¿qué van a ver sus hijos? Esa realidad. ¿Y qué van a creer los hijos? Que esa línea es lo correcto y lo sabio. Y por eso no hay conexión más adelante con los hijos, con usted, porque no construyó el reino en su vida. Somos responsables de construir el reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Entonces, continuemos con el texto. Escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos un momentito al libro de Isaías 56:7. Libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Miren lo que dice el texto. Isaías 56, el 7. Yo los llevaré a mi monte santo o a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Sí? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo será llamado? Casa de oración. ¿Sí? Y hay algo interesante. ¿Cuál es el Monte Santo? El Monte Santo es conocido también como Moriah, el Monte Moriah. ¿Sí? Ese es el Monte Santo y es el monte donde se construyó el templo. También es ahí para las diferentes religiones uno de los puntos más importantes en la actualidad. Por ejemplo,
Para el judaísmo es el lugar donde iba a ser el sacrificio a Isaac, pero no fue sacrificado, encontraron un cordero. También dentro del judaísmo está el templo, es construido justo en ese lugar. Ahí viene la destrucción del templo. Para los musulmanes también está la mezquita, la piedra sagrada, ¿sí? Entonces, para ellos también es un lugar santo. Y ahí es donde también Yeshua o Jesús va a decir, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir, viniendo a ser también un lugar sagrado para la línea cristiana católica. Entonces, las 3 religiones más fuertes, por así decirlo, en ese ámbito, están presentes en este Monte Santo. Un poquito de historia del Monte Moriah. Ahora bien, cuando nosotros retornamos, dice que mi casa debe ser casa de oración, es decir, un lugar donde usted pueda llegar y conectarse con Dios. Pero en vez de tener un lugar para conexión con Dios, ¿en qué se había creado? En un lugar mercantilista donde se podría estar ahí negociando la fe. ¿Por qué? Compra este corderito, nos das a nosotros, hacemos el sacrificio y tú ya eres libre de todo pecado. ¿Qué están haciendo? Negocio con la fe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque incluso el pecador está diciendo, yo llevo el corderito, llevo las palomas, llevo el becerro, llevo esto o aquello y ya soy libre de todo pecado. Entonces no hay esfuerzo que realizar. Y aquí viene otra enseñanza para nuestras vidas. Y esa enseñanza para nuestras vidas es, ¿será que nosotros también hemos entrado a negociación con Dios? Queriendo negociar nuestra fe y diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Si tú me das esto y aquello, yo te doy esto. Intentando negociar nuestra fe con Dios. ¿Dónde está la intención del corazón? Que es el punto medular de todo el proceso de análisis que hemos venido desarrollando. ¿Dónde está la intención de nuestro corazón? ¿Será que solamente buscamos a Dios por un beneficio personal? ¿Será que estamos buscando a Dios solamente porque necesitamos, entre comillas, para estar bien con mi parte emocional? ¿O estamos en conexión con Dios porque realmente necesitamos una transformación integral de vida? Esa conexión de transformación, esa conexión para cada día nosotros ser mejores. No si me voy al cielo, me voy al infierno, sino para conectarme con Dios. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando buscamos de Él? Luego dice el verso 14, y vinieron a Él en el templo, ciegos y cojos, ¿y qué hacía? Los sanaba. Qué interesante, delante de los saduceos, delante del templo, diciendo, miren, aquí hay esperanza, aquí hay oportunidad. Y si usted lee un poquito el comentario de Raymond Brown acerca de el Evangelio de Juan, de Raymond Brown, es un comentario, el Evangelio de Juan, usted va a ver que ahí Raymond Brown está estableciendo, y me gusta la forma como él trabaja, está realizando como esa comparación. Miren, este es el templo, pero resignifiquemos el mensaje mesiánico del templo en la vida de Jesús. Ahora, ¿el qué está diciendo? Yeshua está diciendo o está haciendo ese reflejo de hay esperanza, hay oportunidad. Ustedes llegaban al templo a entregar el corderito para perdón de pecados, pero ahora miren, la sanidad, la restauración para ellos en ese entonces tenía un gran significado de que Dios mismo estaba presente si había un milagro. Recuerden que muchos de los pecados
que ellos, muchas de las enfermedades que ellos pensaban se desarrollaba por espíritus inmundos, por demonios o por pecado. ¿Sí? Entonces, al ver que hay alguien que le sane y no necesariamente haber hecho el sacrificio, no haber entrado con el corderito y todo lo demás, sino ver que alguien llegó y le sanó sin pedirle nada a cambio, rompe el paradigma que se había desarrollado en ese sitio. Y al romper el paradigma la gente dice, wow, entonces no solamente trayendo corderitos, trayendo esto o aquello, yo puedo ser libre, sino que ahora hay otra forma de libertad, otra forma de esperanza. Y esa es la resignificación que se va a desarrollar cuando Jesús, Yeshua, va a decir, destruyan este templo y en 3 días será restaurado. Es una resignificación al templo, al lugar de la presencia de Dios, que de acuerdo a los esenios, ya no estaba la presencia de Dios en el templo. Porque ellos van a expresar eso. Y es más, Juan el Bautista va a hacer referencia, que Dios ya no habita en ese lugar. ¿Entendemos? Hay una resignificación. O sea, ahí entendemos cuál era la línea del Mesías. ¿Cuál era el camino que estaba guiándonos? Estaba diciéndonos, ¿de qué te sirve el templo? ¿De qué te sirve esta edificación? ¿De qué te sirve este lugar si estás negociando con Dios? O intentando negociar con Dios. Si la intención de tu corazón es seguir pecando sin una transformación integral de vida. ¿De qué te sirve dar un sacrificio? ¿De qué te sirve hacer holocausto si tu corazón está apartado de la presencia de Dios? ¿De qué nos serviría a nosotros? Termina la pandemia y nos volvemos a reunir. ¿De qué nos serviría volvernos a reunir si seguimos con la misma mentalidad oscura? Si seguimos con la misma ideología que hemos tenido desde siempre. Llego a la iglesia, me voy a ir a esta comunidad, me siento, suena chévere, está lindo, regreso, salgo de ahí, sigo actuando de la misma manera. No hay cambio, no hay transformación, no hay un principio de renovación integral de mi vida. ¿De qué sirve? De nada. ¿Nos damos cuenta, amada familia? Entonces, aquí ya nos da una enseñanza puntual. Si yo voy a retornar a un lugar, termina la pandemia, vamos a retornar a un lugar, debe ser con una mente renovada, una mente transformada, un estilo de vida diferente, en la cual realmente represento la presencia de Dios porque Él es el que restaura, transforma, perdona y renueva todo mi ser. Rectificación del alma. No vuelvo a una iglesia a darme golpes de pecho diciendo, Señor, perdóname. Retorno a ese lugar para ser pulido, porque obviamente me voy a encontrar con alguien que no me cuadra, que me saca la piedra, como dice el colombiano, para ser pulido, pero juntos aún podemos disfrutar el gozo de la redención. Estudio de la palabra, análisis, cambio y transformación de vida. Entonces, para meditar este texto, cuando nos dice estos detalles. Vamos con el verso 15 y nos queda 9 minutos para disfrutarlos. Verso 15. Pero los principales sacerdotes, ¿quiénes estaban como principales sacerdotes ahí? Los de línea saducea. Y los escribas, que también estaban en esa misma mezcolancia. Todos estaban juntos en el mismo costal. Dice, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, que significa bendito sea, es un acto de gozo, de bendición, Hosana al Altísimo, al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron ellos? Hay milagros. Se está dando
un proceso especial de transformación de vida. Hay una confrontación porque no pienso que solamente estuvo ahí de pie y sanando al uno y al otro sin decir nada. Me imagino que hubo todo un proceso de enseñanza que Yeshua iba dando a la gente, pero dice que ellos miran esto y se indignan. No hubo cambio en sus mentalidades, no hubo cambio en su estilo de vida. Tuvieron un corazón duro porque la intención de su corazón estaba inclinado más al poder político religioso que tenía en el templo que al Mesías prometido de la restauración del alma. Dureza de corazón. ¿Se da cuenta? Se manifiesta claramente la dureza del corazón de la gente. Y hacen la pregunta. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Como diciendo, hey, tú no eres Dios. Y incluso podemos decir, ¿quién eres tú? Como para sacarle información, si él decía, soy el Mesías, ¿qué sucedía? Van con el chisme a los romanos, viene un grupo romano y a morir se ha dicho. Claro, esto va a suceder obviamente más después. A pocos días, dicen algunos, una semana, otros dicen 6 días, que va a suceder todo este proceso. O sea que no duró mucho tiempo estando Yeshua ahí en Jerusalén. Veamos un poquito más. Y dice, y Yeshua les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Veamos un momentito Salmos capítulo 8, verso 2. Vamos al Salmo. Salmos capítulo 8, verso 2. Salmo 8, 2. Es un salmo de David, por eso es importante y lo va a tomar Mateo para presentarle desde este ámbito. Salmos capítulo 8, verso 2. Dice así, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Saben lo que cuando yo leo este texto qué me produce? Me produce un poco de risa y a la vez me da pena porque directamente, ¿qué le está diciendo a los saduceos y a los que estaban ahí? Los niños y los que maman están más conectados con Dios que ustedes. Su espiritualidad les avergüenza a ustedes. Deberían ustedes tener vergüenza de su forma de hablar y actuar y de la intención de su corazón, que se sienten indignados porque estos jóvenes están diciendo sana al Altísimo. ¿No han escuchado lo que dijo David? Que de los niños y de los que maman saldrá voces de esperanza, voz de victoria ante los enemigos. ¿Ustedes son los enemigos? Sería una pregunta que nacería en medio de eso. ¿Ustedes son los enemigos de Dios, del pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? Es como un gancho al hígado que le está dando. Es por eso que la gente que estaba alrededor se maravillaba. Siendo en otra línea, los saduceos tenían toda la potestad de agarrarle y matarle inmediatamente. Por eso dice más adelante que no sabían cómo ellos poder atraparlo. Buscaban la forma y no sabían cómo. ¿Por qué? Por la sabiduría. Ya era considerado un hombre sabio. Era considerado un profeta de Dios, por así decirlo. Alguien que realmente Dios se manifestaba a través de él. Interesante. Muy interesante cuando vemos. Luego dice el verso 17. Y aquí hay toda una información en un solo verso. Y dejándolos. O sea, como diciendo, miren, ustedes, su intención es cada vez más peor. Miren a los niños, miren a los que maman. Ellos tienen más esperanza, más espiritualidad, más conexión con lo divino que ustedes. Y ustedes aquí se creen
los sacerdotes de Dios. Diciendo esto, se va. Salió fuera de la ciudad, es decir, sale de Jerusalén y se dirige a Betania y posó allí. ¿Qué es Betania? ¿Qué sucede ahí? Claro, Mateo no lo va a explicar en su amplitud. Quien lo va a explicar es Juan, porque va a Betania, llega a Betania, ¿y quién había fallecido? ¿Quién había muerto ahí? Lázaro, ¿recuerdan? Y Betania viene del arameo Bet Anya. Ese es el arameo. Les escribo a los que están copiando. Bet Anya. Ese es en arameo, Betania. Bet Anya. Bet significa casa. Anya significa fruto. Algunos lo hacen plural, dice frutos. Sería la casa de frutos. Pero también hay otros que lo traducen como la casa de la aflicción. Yo prefiero quedarme con la primera interpretación, la casa de fruto. ¿Por qué? Porque en ese lugar también se dio un milagro especial. La resurrección o traer a la vida, más que resurrección, traer a la vida nuevamente a Lázaro. ¿Para qué? Para la madurez de la fe de los discípulos. ¿Recuerdan cómo lo expresa Yohanan Juan en su Besorá, en su evangelio? Cuando va a hacer referencia, dice que cuando estaba orando al Padre, dice, y esto no lo hago por mí, porque yo sé si no hago por aquellos para que vean, para que tengan madurez. Recuerden el fruto o frutos, fruto propiamente el término, también tiene esa línea de madurez en su símbolo. Entonces, para que tengan madurez. Es decir, que les deja a ellos y se va a la casa de fruto, a la casa donde es necesario estar por lo que le va a pasar más adelante, porque tiene que ir ahí a madurar, a llegar a esa plenitud para retornar a enfrentarse a su propia muerte. O sea que no vaya porque le gustó ir. Uno, claro, se protege de los saduceos, sale de la ciudad, hay ese cuidado integral también de su vida, pero dos, es porque ahí era necesario encontrarse para un proceso de preparación para lo que va a ser su muerte, proceso de aflicción. Quizás por eso también le dicen que es la casa de aflicción, porque es ahí donde él llora, también es ahí donde él se prepara para su proceso de muerte. ¿Nos damos cuenta? Y eso es, amada familia. Próxima semana, vamos a estar revisando acerca de la maldición de la higuera. Y aquí vienen unos puntos muy esenciales. Y vamos a estar revisando qué significado tiene la higuera, qué relación tiene la higuera con las estaciones, qué significado tiene una estación en la vida de nosotros, dentro del ámbito espiritual. ¿Por qué llega Yeshua a buscar higos en tiempo que no hay higos? ¿Por qué maldice a un árbol por no tener fruto en un tiempo que no estaba determinado para tener fruto? Todo eso vamos a verlo la próxima semana e ir entendiendo cómo lo podemos aplicar en nuestra vida y de esa manera ir ampliando nuestro entendimiento para una transformación integral de todo nuestro ser. Así que no se pierda próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Nos estaremos encontrando una vez más para disfrutar junto de este evangelio, el evangelio de Mateo. Qué lindo poder compartir con ustedes y qué lindo poder disfrutar. Amén. Vamos a orar para finalizar y voy a pedir a mi esposita que nos dirija en oración para finalizar este tiempo tan lindo que hemos tenido con todos los procesos de meditación de lo que es el templo, nuestra realidad de vida, la intención de nuestro corazón y hacia dónde apuntamos.
seguimos Oremos, el mis proceso a madurez. Amén. mis hermanos, qué lindo haber estado un tiempo más con el Señor. Gracias a cada uno por haber estado esta noche. Así que oremos. Señor, gracias por esta linda noche. Gracias por tu amor. Gracias porque en cada instante, Señor, siempre muestras tu voluntad en nuestras vidas. Señor, queremos oírte siempre, hacer lo que tú quieres, Señor, para nosotros, porque sabemos que tus caminos son perfectos y tu voluntad en nuestra vida también lo es. Ayúdanos siempre con la intención de nuestro corazón. Que tú veas siempre lo primero que está sembrado en nosotros y que sea agradable, Señor. Te pido que lo recibas como un olor fragante para ti y que esta noche realmente busquemos más de tu presencia y seamos más como tú, Señor. Te adoramos, te honramos, Señor. Bendigo también a mi esposo que esta noche nos ha traído la palabra. Siempre dale sabiduría, Señor. Y que la sabiduría que esta noche pusiste en él, Señor, sea realmente sembrado en nuestros corazones para dar fruto, Señor. Ese fruto, Señor, de madurez, de inteligencia y de sabiduría que tú pides de nosotros. Te adoramos, te honramos, Señor, y bendigo a cada una de las personas que esta noche se conectaron y que pudimos recibir, Señor, más de ti. Permite que esta noche descansemos. En el nombre de Cristo Jesús, que es el Rey de todos, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Nos despedimos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Qué lindo poder compartirlo y que Dios les bendiga grandemente.